Bien. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar. Hola, Zaira, hola, Antar, ¿cómo están? Vamos a trabajar dos proposiciones subordinadas más. Bien. La adjetiva y la adverbial. La clase pasada, hola, Jorge, ¿cómo estás? La clase pasada trabajamos la proposición subordinada sustantiva. Ahora vamos a ver la adjetiva y la adverbial. Bien. Y con esto cerramos el componente sintáctico. Vamos a comenzar con la proposición subordinada adjetiva. Ya nosotros habíamos dado un poquito de información la clase pasada porque mencionamos que estas proposiciones, si recibían esas denominaciones, era porque iban a funcionar como estas categorías, ¿no? Entonces, la proposición subordinada adjetiva se llama así porque va a funcionar como un adjetivo y la adverbial va a funcionar como un adverbio. ¿Bien? Entonces, comenzamos con la proposición subordinada adjetiva. Te dice que desempeña la función de un adjetivo. ¿Cuál es la función de un adjetivo? Es necesario que recordemos un poquito de esta información. Pues el adjetivo es la categoría que describe al sustantivo. Te señala características del sustantivo. Bien, entonces, en este caso lo va a hacer una proposición subordinada. La proposición subordinada va a describir a un sustantivo. Tanto así que en muchos casos vas a poder reemplazarla justamente por un adjetivo. Por ejemplo, los niños que llegaron tarde no saldrán al recreo. Tú puedes reemplazar la proposición subordinada, que es que llegaron tarde, por impuntuales, que es un adjetivo. Y básicamente te ofrecen el mismo concepto, el mismo significado. Conocí la casa de campo cuya piscina mide 200 metros cuadrados. Entonces, aquí tienes eh, una proposición que te señala características del sustantivo casa de campo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más observamos en esta proposición? Pues vamos a observar que esta proposición aparece en su estructura un pronombre relativo. Siempre dentro de las proposiciones subordinadas adjetivas vas a encontrar un pronombre relativo. ¿Cuáles son los pronombres relativos del español? Ya nosotros lo hemos trabajado, ¿no? Hablamos de qué, cuál, quién, cuyo, cuánto, dónde, cuándo, cómo. Vamos a recordar un poquito de esta información porque en cuanto a la parte normativa tienen usos restringidos, ¿no? Entonces vamos a recordar. Bien, comenzamos con que este pronombre relativo es el que más empleamos en el español. ¿Y por qué es el que más empleamos? No sé si recuerdas, ya lo hemos mencionado. Es porque este relativo no tiene ningún tipo de flexión. Siempre aparece bajo la misma forma. Bien. Em, Siempre se va a presentar sin flexión de género ni flexión de número. ¿Ok? Un minuto, chicos, por favor. Ya, disculpen, chicos. Entonces les decía, ¿no? El qué es el más fácil de usar. ¿Cuándo lo usas? Por ejemplo, el collar que usó era impresionante.
Entonces, en esa oración se usa el que porque que el antecedente que es collar es inanimado. Bien, entonces como es inanimado, eh, vas a usar el que. El que se suele usar para algo que no tiene vida. Bien, luego tienes quién. ¿Quién? ¿Quién sí tiene flexión, no? Tiene la flexión quiénes. Bien, tiene la flexión quiénes. Y se usa cuando el antecedente es humano, tiene el rasgo más humano. Bien, por ejemplo, el profesor a quien saludé, es muy amable. Bien, entonces ahí mi subordinada es a quien saludé. ¿De qué te habla? Te habla de profesor. Bien, ¿y por qué usaste quién? Porque profesor tiene el rasgo más humano, ¿ya? Tiene el rasgo más humano. Si hubiese sido los profesores, entonces flexionas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Bien, porque este pronombre sí va a tener flexión. ¿Ok? Muy bien. Luego tienes el otro relativo, que es cuál. También tiene flexión, ¿no? Tiene la flexión de cuáles. Va a depender del antecedente. Semánticamente equivale a qué. O sea, puedes usar indistintamente qué o cuál. Bien. La diferencia es que para que uses cuál, sí tienes que ver la flexión de género y de número. Claro, la flexión de género no aparece en el mismo cual, pero se hace por medio del artículo. Entonces aparece el cual, la cual. Bien, así se va a presentar. Y tienes la flexión, ¿no? Los cuales, las cuales. Bien, entonces, tú podrías decir el collar, el cual usó, era impresionante. Bien, entonces tienes, ¿no? El cual usó, que te habla de collar, que es un sustantivo. Y aparece masculino singular. Si fuese los collares, entonces flexionas. Los cuales. Bien, los cuales. Así es como se va a presentar. Entonces tienes qué, quién, cuál. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? Solamente estamos recordando los usos, especificando los usos correctos de los relativos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar de cómo, cuándo, dónde. Bien, cómo, cuándo, dónde. A ver, estos también tienen ciertas restricciones. Va a depender estrictamente de su antecedente. Por ejemplo, la forma como lo dijo me preocupó. El día cuando lo vi estaba bien. La casa donde vive es grande. ¿Ok? Entonces tienes, ¿cómo lo dijo? Es mi subordinada adjetiva y está encabezada por cómo. ¿Por qué se ha usado cómo? Porque el antecedente es el sustantivo forma. Bien, es el sustantivo forma. Luego tienes, el día cuando lo vi estaba bien. Cuando lo vi es la subordinada. ¿Y por qué se usó cuando? Porque el antecedente era día. La casa donde vive es grande. Donde vive es la subordinada. Está encabezada por dónde. ¿Por qué se usó dónde? Porque su antecedente es un sustantivo que habla de un lugar.
Bien. Entonces tienes cómo, cuándo, dónde. Muy bien. Ahora, también vas a encontrar a cuyo. Cuyo es el relativo más difícil de usar. Tiene también flexión de género, cuyo, cuya, y tiene flexión de número, ¿no? Cuyos, cuyas. Bien. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Entonces, ¿por qué es el más difícil de emplear? Porque cuyo va a establecer una relación de posesión con el antecedente, pero la concordancia la establece con el sustantivo que le inserta. Por ejemplo, la alumna cuyo padre es abogado ganó la beca. Ya está. Y entonces, ¿qué sucede? Mira, si tú observas, vas a notar que cuyo está estableciendo concordancia con padre, que es el sustantivo que él está insertando, ¿no? Cuyo padre. ¿Qué relación tiene con su antecedente, que es alumna? Relación de pertenencia o posesión, porque el padre es de la alumna. Entonces, aunque no lo creas, usar cuyo te va a exigir pues un mayor esfuerzo, una mayor reflexión, y por eso está cayendo en desuso, ¿no? Es el relativo que menos se emplea, al menos si lo comparas con qué. Tanto así que lo han reemplazado por la forma incorrecta que su, ¿no? Algunos dicen, ¿no? La alumna que su padre, y aparece la forma que su, y eso es incorrecto. Claro, porque el su estaría marcando la posesión, ¿no? Pero no se debe usar esa forma que su. ¿Por qué? Porque tienes el cuyo, existe el cuyo en el español. Entonces, toma nota de ello porque a veces vienen preguntas de normativa sobre el uso de estos relativos. Y es importante que sepas en qué casos se deben emplear. ¿Bien? Ok, listo. Ahora vamos a hablar de la clasificación. La proposición subordinada adjetiva se puede clasificar de dos maneras, como especificativa o como explicativa, ¿no? ¿Y por qué reciben estas denominaciones? Porque así se clasifica el adjetivo. El adjetivo podía ser especificativo o explicativo. Lo mismo se aplica para estas proposiciones subordinadas. Bien. Entonces, la subordinada especificativa también recibe el nombre de restrictiva. Bien, también se llama restrictiva. Eh, ¿Por qué restrictiva? Porque lo que hace es restringir el significado de un sustantivo. Eso es lo que va a hacer. Entonces, el sustantivo te va a presentar un conjunto. Lo que hace esta es delimitar el conjunto. Entonces, si tú dices, por ejemplo, eh, el libro, la adjetiva te va a dar una especificación, que está nuevo. Entonces, de todos los libros, te refieres al que está nuevo. ¿Te das cuenta? Así es como va a trabajar. Bien, así es como se va a presentar. Va a delimitar, va a restringir al nombre. ¿Qué más te dice? Esta va a modificar a nombres comunes, solamente a nombres comunes, o sea, sustantivos comunes. Y no está delimitada por pausas. La información que brinda es una información importante.
Por eso no está delimitada por pausas. Tú no vas a poder omitir a esta subordinada adjetiva especificativa, porque si tú lo omites, vas a alterar el significado de la oración. ¿Ok? A ver, depende del contexto, Jorgito. A dónde implica una dirección, ¿no? Dónde, no solamente un lugar. Va a depender mucho del contexto. Aunque la forma más común es que se use dónde o a dónde, ¿no? El en dónde no es muy usado, pero va a depender del contexto. Muy bien. Entonces veamos estos ejemplitos, ¿ya? Te dice, entregó constancias a los estudiantes que asistieron al simposio. Que asistieron al simposio te está restringiendo el sustantivo estudiante. ¿Por qué? Porque no se le entregó a todos los estudiantes, sino solamente a los que asistieron al simposio. Está reduciendo. Ellos visitaron la universidad donde estudió Noam Chomsky. De todas las universidades, me refiero a donde estudió Noam Chomsky. ¿Te das cuenta? Entonces sirve para restringir al nombre. Luego tienes la proposición subordinada, explicativa o llamada también no restrictiva. ¿Por qué se llama no restrictiva? Porque esta no te va a restringir al sustantivo, como lo hace la especificativa. Esta más bien lo que va a hacer es ampliar, va a ampliarte al sustantivo, pero te lo va a ampliar con información secundaria, ¿bien? Con información adicional. Información que tú tranquilamente podrías omitir sin que se altere el significado de toda la oración. Entonces te dice, brinda información adicional sobre el nombre o grupo nominal al que modifica. Además, esta te va a modificar a pronombres, nombres propios o comunes. Y siempre va delimitada por pausas. Como es una información secundaria, entonces aparece delimitada por pausas. Por ejemplo, investigué sobre Jorge Luis Borges, quien fue un escritor argentino. Quien fue un escritor argentino te habla de Jorge Luis Borges. Pero es una información adicional. O sea, yo puedo omitir esa información y la oración no se va a ver afectada semánticamente. Ella, cuyos padres laboran en una clínica, postula medicina. Cuyos padres laboran en una clínica, te habla de ella, pero también es una información adicional. Entonces, tú vas a poder identificar esta subordinada porque siempre se va a presentar así, entre comas. Bien, siempre entre comas. Muy bien. Ahora, no te vayas a guiar solamente de las comas, por si acaso, ¿ya? Porque no es la única unidad sintáctica que aparece entre comas, tú sabes, ¿no? También puedes encontrar las aposiciones, que suelen ir entre comas, o incisos aclaratorios, que también van entre comas. Bien, ok. Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio, ¿ya? Te piden que identifiques las oraciones compuestas por subordinación adjetiva y claro, también podrías identificar las otras si es que aparecen sustantivas, por ejemplo. Y en la 2 donde hay un adjetivo especificativo. A ver, tienes algunos minutitos, ¿sí?
Ya, pero en la uno tiene más de una. Revisen bien, chicos, ¿ya? Ya, a ver, ahora sí, ¿no? Comenzamos. La situación que te preocupa no parece grave. Definitivamente estamos frente a una oración compuesta, ¿no? Tienes los verbos preocupa y parece. La subordinada aquí va a ser que te preocupa. Esta es la subordinada. Y veo que me habla de situación, que es un sustantivo. Entonces, si me está describiendo un sustantivo, voy a decir que funciona como adjetiva. Entonces, sí, cumple. Bien. Entonces, sí es subordinada adjetiva. Resaltamos. Quienes ganaron la beca es un misterio total. Dime, ¿cómo la clasificaste a esta proposición subordinada? Porque aquí la subordinada es quienes ganaron la beca. ¿Cómo la clasificaste? Muy bien, es una sustantiva, ¿no? ¿En qué función? Muy bien, Jorgito, función de sujeto, excelente. Luego, este es el libro cuya portada mandé a diseñar. La subordinada es cuya portada mandé a diseñar. ¿Y de qué me está hablando? Me está hablando del libro. Entonces, me habla de un sustantivo. Si me describe un sustantivo, funciona como un adjetivo. Cumple. La cartulina donde hizo el molde está húmeda. Donde hizo el molde es la subordinada. Bien. ¿Y de qué me habla de cartulina? Entonces, si me está describiendo un sustantivo, sí funciona como sustantivo, subordinada adjetivo. Cumple. Dime cuándo quieres que nos reunamos, Julio. ¿Cuándo quieres que nos reunamos en la subordinada? Mm, no es adverbial, Jorge. Profesora, pero tiene un cuándo y el cuándo funciona como nexo en las adverbiales. Sí, pero este cuándo está como pronombre interrogativo. Entonces, si está como pronombre interrogativo, tiene que ser una sustantiva, porque de las tres, la única que está encabezada por pronombre interrogativo es la sustantiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Eh, cuando quieres que nos reunamos, va a funcionar como sustantivo. Y me puedes decir la función, ¿ah? ¿En qué función estaría?
Al ojo la sacas. Muy bien, claro, ¿no? Haces la pronominalización por lo no. Dímelo, ¿ok? Dímelo. Muy bien. Seguimos. Ahora tenemos, segunda actividad, una subordinada adjetiva especificativa. Hoy hicimos un pacto, el cual me pareció justo. Sí hay subordinada, ¿no? La subordinada es el cual me pareció justo, porque me habla de pacto. Entonces sí es subordinada adjetiva. Pero no es especificativa porque está delimitada por una coma. Entonces más bien está como explicativa. Ya es explicativa. Hubo cierta época cuando nos entendíamos bien. Cuando nos entendíamos bien, te habla de época, te habla del sustantivo época. Entonces va a funcionar como, también como adjetiva. Pero observa que también está entre comas. Bueno, por una coma, ¿no? Como está al final, entonces va a ser una adjetiva explicativa, ¿ya? Adjetiva explicativa. Luego tienes, Esteban, mi hermano menor, es un excelente doctor. Para empezar, esta es una oración simple, ¿no? Entonces ya no voy a analizar más. Hay que tener cuidado. Profesora, pero hay comas. Claro, yo te había dicho, ¿no? Las aposiciones también se presentan entre comas, no son de fiar. Hay que tener cuidado con esa información. Así es. El frasco de perfume cuyo aroma te agrada se cayó. Claro, tienes. Cuyo aroma te agrada, te habla de perfume. Y sí lo está delimitando, ¿no? Lo está delimitando. Entonces, va a funcionar como una adjetiva especificativa. Ya está. Muy bien. Y la última tenías una oración simple, ¿no? Era oración simple. Oh, perdón, es un adverbial. Es un adverbial. Ok. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado, chicos? Listo. Entonces, terminamos con la adjetiva. Ya es toda la información que teníamos para brindarte ella. Ahora vamos a seguir con la otra subordinada, que es la adverbial. El nombre de esta proposición ya nos da bastante información, ¿no? Desde el momento en que tiene la denominación de adverbial, es porque va a funcionar como un adverbio, ¿ok? Va a funcionar como un adverbio. Y entonces tienes que recordar la información del adverbio. Por teoría sabemos que el adverbio funciona como un modificador de verbo, de adjetivo o de otro adverbio. Eso es a nivel de teoría del adverbio. Sin embargo, en este caso es más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque la proposición subordinada adverbial solamente te va a hablar del verbo principal. O sea, solamente te va a brindar información de este verbo. Te va a decir cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, si hubo algún requisito, alguna dificultad, o va a comparar. Pero toda la información va a estar vinculada al verbo. Entonces acá ya no tienes que fijarte si te habla de un adjetivo, de un adverbio, ya no es necesario. Todo está relacionado al verbo de la proposición principal. ¿Ok? En cuanto a la clasificación, vas a tener las locativas, las temporales, las modales, las causales, de finalidad, condicional, consecutiva, concesiva y comparativa. Entonces puedes ver que su clasificación es relativamente amplia. Bien, va a ser amplia. Pero toda la información que te brinda va a ser relacionada al verbo. Bien, la clasificación, como estás observando, es semántica.
Entonces, según la información que aporta, vas a colocarle la denominación. No es nada difícil para nosotros. Seguimos. Vamos a comenzar ahora con la locativa. La subordinada adverbial locativa te va a decir el lugar donde ocurre la acción principal. ¿Ya? Eso es lo que te va a decir. Entonces, va a presentar como nexos a dónde, por dónde, en dónde, hacia dónde, hasta dónde, ¿ok? Y te va a responder a la pregunta dónde de la proposición, al verbo de la proposición principal le vas a preguntar dónde, ¿no? Por ejemplo, el bolso está donde lo dejaste ayer. ¿Dónde está el bolso? ¿Dónde lo dejaste ayer? Bien. Ellos han venido de donde estaban estudiando. ¿De dónde han venido? De donde estaban estudiando. Bien. Ok. Todos los estudiantes irán por donde indica el mapa. ¿Por dónde irán todos los estudiantes? Por donde indica el mapa. Esa turista alemana viajará hacia donde el guía le sugiera. ¿Hacia dónde viajará esa turista alemana? Hacia donde el guía le sugiere. Entonces, siempre la subordinada adverbial locativa te va a decir dónde ocurre la acción. ¿Bien? No es complicado para que puedas identificar. Ahora tienes la temporal. La temporal te va a decir el momento en el que ocurre el evento de la proposición principal. ¿Ya? O sea, te va a decir, te va a responder a un cuándo, ¿no? Tú le vas a preguntar cuándo al verbo de la proposición principal. ¿Cuáles son los nexos que puede presentar? Pues va a presentar cuándo, antes de que, después de que, mientras que, en cuanto, apenas, tan pronto, luego que, desde que, hasta que, cada vez que. Esos pueden ser los conectores que va a presentar la adverbial temporal. ¿Ok? Entonces tampoco es difícil de hallar, ¿no? Incluso, si observamos estos casos, vamos a notar que esta adverbial, así como la locativa, puede ser reemplazada por un solo adverbio. Bien. Por ejemplo, mientras estés de viaje, organizaré tus documentos. Entonces, ese mientras te está situando temporalmente la acción, ¿no? ¿Cuándo organizaré tus documentos? Mientras estés de viaje. Los excursionistas viajaron después de que amaneció. ¿Cuándo viajaron los excursionistas? ¿Después de que amaneció? Te sitúa el momento de la acción. Ellas se quedarán en el campo hasta conocer toda la zona. ¿Hasta cuándo se quedarán en el campo? Hasta conocer toda la zona. Bien, entonces, ¿cómo vas a hallar a esta subordinada adverbial temporal? Preguntándole cuándo al verbo de la proposición principal. Bien. ¿Preguntas sobre la locativa o sobre el adverbial, chicos? No es complicado, ¿no? ¿Alguna dudita? Bien, ok. Ya, entonces vamos a ver ahora la modal, la proposición subordinada adverbial modal. ¿Qué es lo que te va a indicar? La forma, el modo, la manera, cómo se desarrolla la acción. Por ejemplo, limpió el equipo como lo explica el manual. ¿Cómo limpió el equipo? Como lo explica el manual. Entonces te dice la forma, la manera, cómo se realiza la acción de la proposición principal, ¿no? ¿Cuáles son los nexos que puedes encontrar? Tienes como sí, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual. Por ejemplo,
Daniel está ordenando sus libros según cree pertinente. Entonces, ¿cómo está ordenando sus libros Daniel? ¿No? Según cree, entonces te presenta un modo. Carla reparó la computadora conforme le enseñaron. ¿Cómo reparó la computadora Carla? Conforme le enseñaron. Utilizando algunas herramientas, realizamos el trabajo. ¿Cómo realizamos el trabajo? Utilizando algunas herramientas. Y observa, porque esto es importante. En este tercer ejemplo, no hay un conector, no hay una conjunción subordinante como en los otros. ¿Qué es lo que se presenta? Utilizando. ¿Utilizando qué forma verbal es, chicos? ¿Quién se acuerda? Es una forma no personal. ¿Cómo se llama? Excelente, Andar. Es el gerundio, ¿no? Entonces, mira, utilizando se presenta el gerundio. Quiere decir que el gerundio también puede aparecer en estas proposiciones subordinadas adverbiales, ¿ya? Se va a presentar ahí el gerundio. Y claro, ¿no? Porque el gerundio te indica simultaneidad en los hechos. Bien, simultaneidad. Muy bien. Estas tres que hemos trabajado, la locativa, la temporal y la modal, se consideran como proposiciones subordinadas adverbiales directas. Bien. ¿Por qué reciben esa denominación? Pues porque estas pueden ser reemplazadas por un solo adverbio. Por ejemplo, Daniel está ordenando sus libros así. Em, Organizaré tus documentos mañana. Ellos han venido aquí. ¿Ves? Entonces, estas subordinadas, estas tres, repito, la locativa, la temporal y la modal, pueden ser reemplazadas por un solo adverbio. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, aquí están las preguntas, ¿ya? Hay que clasificar en la primera parte las subordinadas adverbiales y en la segunda identificar qué tipo de proposiciones se presentan. A ver, analízalo con calma, por favor.
Muy bien, veamos. Ellos llegaron cuando hacía mucho frío. La subordinada aquí es cuando hacía mucho frío. Bien, esa es mi subordinada. Y efectivamente la voy a clasificar como temporal. Ya está. Ellos cantaron como les enseñaron. La subordinada aquí es como les enseñaron. Te dice cómo se realizó la acción. Entonces esta va a ser una modal. Modal. Viajaron a donde les recomendaste. A donde les recomendaste es tu subordinada. Y va a ser una locativa. Donde se encontraba no tenía señal. La subordinada es donde se encontraba. También la vas a considerar como locativa, ¿no? Porque te responde al dónde. Salió corriendo de la clase, querida Ana. Corriendo de la clase te indica la forma o manera como se realizó la acción. Entonces va a ser una modal. Muy bien. Luego, cuando le pidieron una respuesta, nos sorprendió la forma como lo explicó. Cuando le pidieron una respuesta, te dice el momento, ¿no? Es un adverbial, entonces él te dice el momento de la acción. ¿Cómo lo explicó? Te habla de forma, entonces esta también va a ser una. Ah, pero te habla de forma, que es un sustantivo. Entonces esta va a ser adjetiva. Bien. Entonces tienes un adverbial y una adjetiva. ¿Ya? Adverbial y adjetiva. Profesora, pero como lo explicó, ¿no podría ser adverbial? No, porque no está trabajando con sorprendió, está trabajando con forma. Te está hablando de forma. ¿Ya? Eso es lo que hay que analizar. Si te habla de un verbo, es adverbial, pero si te habla de un sustantivo, va a ser adjetiva. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos? Muy bien, seguimos entonces. Ya. Ahora vamos a continuar con las subordinadas adverbiales causales. Las causales te van a indicar la razón, la causa por la cual sucede la acción principal. Bien, por eso recibe esa denominación, ¿no? Que es bastante clara. Claro, en temporales, a ver, por ejemplo, si yo digo eh, al amanecer, llegará a casa. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pregúntale, ¿cuándo llegará a casa? Al amanecer, ¿cierto? Entonces, y amanecer es un infinitivo. Entonces, así también se pueden presentar las temporales. Todo depende de cómo le hagas la pregunta, ¿ya? Entonces, acá la pregunta es ¿cuándo llegar a casa? Y es al amanecer. Y tienes un infinitivo. O sea, no necesariamente vas a encontrar una conjunción subordinante como nexo. En la mayoría de casos sí se presentan con las subordinantes, pero hay otros en los que no, como en este caso, o como también en el caso de las modales que tenían gerundio, ¿no? Que también explicamos. Entonces ahí ya no hay un nexo coordinante, perdón, subordinante, sino tienes infinitivo, tienes participio, ¿ok? A eso se refiere. ¿Más claro, Jorgito?
Ok. Entonces estamos en la causal, ¿no? Decíamos que esta te decía la razón o la causa por la cual sucede la acción. Te va a responder al por qué. Entonces tú le vas a preguntar por qué al verbo de la proposición principal. Por ejemplo, llegó tarde a la reunión porque había mucho tráfico. ¿Por qué llegó tarde a la reunión? ¿Cuáles son tus nexos? Tienes porque, ya que, puesto que, como que, a causa de qué, en vista de qué. Por ejemplo, como cuento con días libres, viajaré con mi familia. ¿Por qué viajaré con mi familia? Porque cuento con días libres. O sea, el cómo ahí tiene el mismo valor semántico que por qué. Luego, el joven usará la computadora ya que está arreglado. Ya que está arreglada, te introduce la razón, la causa. En vista de que tiene mucho trabajo, no descansará. ¿Por qué no descansará? Que tiene mucho trabajo. Bien, entonces todo lo puedes trabajar con el por qué como pregunta y a nivel de respuesta son equivalentes a decir por qué. Hay que tener cuidado con la palabra cómo, porque ustedes ya han observado que el cómo puede indicarte el modo o manera, y ahora estamos viendo que puede indicar una causa, y más adelante vamos a ver que puede indicar una condición. Entonces, no es suficiente con que tú te memorices el nexo. Lo que tienes es que interpretar cuál es el significado del nexo, del conector, según el contexto en el que se presenta. Ya hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Seguimos. Ahora tenemos la de finalidad, llamada también final. ¿Qué es lo que te van a presentar? Te presentan justamente eso, la finalidad de la acción de la proposición principal. Y te va a responder al para qué. ¿Ya? Te responde el para qué. Por ejemplo, te enviaré mi monografía para que la revises. ¿Para qué te enviaré mi monografía? Para que la revises, ¿no? Entonces ahí está la finalidad. ¿Qué otros nexos se pueden presentar? ¿Con el fin de qué? ¿Con la intención de qué? ¿Con vistas a qué? Por ejemplo, para pintar las paredes de la cocina usaré este rodillo, Luis. ¿Para qué usaré este rodillo, Luis? Para pintar las paredes de la cocina. Esa es una final. Te prestaré dinero con el objeto de que pagues tus deudas. ¿Para qué te prestaré dinero? Para que pagues tus deudas. Buscamos más sillas a fin de que nadie estuviera de pie. ¿Para qué buscamos más sillas? ¿Ok? Entonces a eso se refiere. Estas, insisto, son llamadas de finalidad o también se llaman finales. También vas a encontrar las condicionales, ¿no? ¿Qué es lo que presentan las condicionales? Como el mismo nombre te lo indica, van a presentar condiciones, requisitos para que suceda la proposición principal. La pregunta que le puedes hacer es ¿cuál es la condición, ¿no? Al verbo de la proposición principal. Generalmente suele presentarse con estos nexos. Sí, con qué, con tal de qué, a condición de qué, en caso de qué, cómo, siempre que. Por ejemplo, si entrenas bastante, jugarás bien el domingo. Entonces, si entrenas bastante, te establece una condición. Siempre que me sienta mal de salud, iré al médico. Siempre que ahí establece una condición. En el caso de que haga mucho frío, usaré esta casaca. Ahí está la condición, que haga mucho frío. Como te levantes temprano, llegarás a la ceremonia. Y mira, aquí aparece el cómo que yo te estaba mencionando, que te decía, hay que tener cuidado con el cómo modal, con el cómo condicional y el cómo causal, ¿no? Entonces tienes que ver el contexto para saber exactamente a qué se refiere. Y aquí salta a la vista que te establece una condición, ¿no? Como te levantes temprano. Porque si no te levantas temprano, entonces no sucede la acción. ¿Ok? Estas son entonces las subordinadas adverbiales condicionales.
que obviamente presentan a tus conjunciones subordinantes condicionales, ¿no? Ahora, también vas a encontrar una consecutiva. La consecutiva es el que. Debes recordar esta conjunción subordinante, ¿no? Siempre aparecía con la palabra tanto. Tenías tanto que, o a veces la forma apocopada tan que. Bien. Eh, bueno, te dice expresa el resultado de lo denotado por la proposición principal, ¿no? La consecuencia. Su hermano compró tanto que se quedó sin efectivo. Entonces ahí está la consecuencia, que se quedó sin efectivo. Tiene tantas deudas que ya no sabe cuál pagar primero. Entonces tiene tantas que. Aquella señora es tan amable que todos la respetan mucho. Tan que, ¿no? Tan amable que. Ahí está la consecuencia. Ellos sentían tanta hambre que acabaron con todo el buffet. Entonces tienes que acabaron con todo el buffet, ¿no? Esa es la consecuencia. Esa consecuencia viene a ser tu subordinada adverbial consecutiva. ¿Cómo la identificas? Como estábamos explicando, ¿no? Necesariamente va a aparecer la conjunción subordinante que y aparece acompañando el término tanto o su forma corta tan. Ese es tu consecutivo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Además, podemos encontrar a la concesiva. Bien. La concesiva lo que hace es presentarte una dificultad, un obstáculo para que se realice la proposición principal. Bien. Por ejemplo, la atleta llegó a la meta aunque estaba lesionada. Aunque estaba lesionada, te presenta la dificultad. Tus nexos van a ser justamente las conjunciones subordinantes concesivas. Tienes el aunque, si bien, aun cuando, aun si, a pesar de que, por mucho que, por más que, así, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cenó en casa a pesar de que no sentía hambre, a pesar de esa dificultad. Si bien está un poco cansado, irá con su hijo al cine. O sea, se supera la dificultad, ¿no? Por más que insistas, no convencerás a nuestro abuelo. Ahí está eh, la subordinada adverbial concesiva. Sí, a veces aparece con el incluso, ¿no? Muy bien. Entonces tus nexos subordinantes van a ser los concesivos. Finalmente vas a tener las comparativas. Obviamente, pues como el nombre lo indica, estas van a establecer comparaciones. Pero ¿qué es lo que te van a comparar? Te van a comparar proposiciones, ya te comparan proposiciones. A diferencia de la comparación que nosotros hemos trabajado en el tema del adjetivo, ¿no? Que vimos sus grados. eh, en este caso estamos hablando de comparación, pero de proposiciones, que tengan verbos incluidos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Esta corbata vale más de lo que te imaginas. Entonces tienes vale e imaginas. El temblor fue menos intenso de lo que se esperaba. Tienes fue y tienes esperaba. Bien, ahí se ven las proposiciones. Consiguió tantos premios como se lo propuso. Entonces tienes consiguió y propuso. Bien. Entonces, si ya detectaste que se están comparando proposiciones, luego tienes que ver los niveles. Entonces ahí tienes superioridad, inferioridad e igualdad. El comparativo de inferioridad emplea la forma más que. El de inferioridad emplea la forma menos que. Y el de igualdad va a emplear la forma tanto como. Bien. Ok. Preguntas, chicos, preguntas.
¿Todo bien? Entonces nos vamos a esta actividad, ¿ya? A ver, la analizan con calma y la clasifican. A ver, porque realmente te quiere, se preocupa por ti. La subordinada es porque realmente te quiere, ¿ok? Entonces la vas a clasificar como causal, ¿no? Porque te está diciendo la razón o la causa de la proposición principal. Hubo tantos problemas que lo sancionaron. La subordinada es que lo sancionaron. Y aparece como una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia.
Entonces va a ser consecutiva. Y mira que se presenta con la forma tanto, ¿no? Tantos que. Yo he venido para resolver el problema. Para resolver el problema es la subordinada. ¿Qué te indica la finalidad? Bien, la finalidad. Ya está. Aunque se lo habían prohibido, Rosa salió de casa. Aunque se lo habían prohibido. Esa es tu subordinada que te presenta la dificultad o el obstáculo, ¿no? Entonces es una concesiva. Muy bien. Bueno, entonces tu respuesta parecía en dadito, ¿cierto? Muy bien. ¿Listo? Nos vamos a la siguiente. A ver.
Muy bien, veamos. A ver, Carlos no estaba cuando me entregaron la encomienda. La subordinada es cuando me entregaron la encomienda. Y me está situando me está diciendo el momento de la acción, ¿no? Cuando no estaba Carlos. Entonces esta va a ser temporal. Luego, no lo consiguió por más que lo intentó. Por más que lo intentó, por más que lo intentó, es la subordinada. Y entonces aquí me indica que hubo una dificultad, un obstáculo, ¿no? Es concesivo. Siempre que puedas, apóyalo. Siempre que puedas, es la condición. Entonces esa va a ser condicional, ¿ya? Tenías barquito, muy bien, barquito. A ver, ¿verdadero o falso? Al terminar el juego, Elías nos dijo que hizo trampa a fin de que no le ganara. Al terminar el juego, me dice el momento de la acción, es un adverbial temporal. Que hizo trampa es una subordinada sustantiva, ¿no? Me dijo eso, nos dijo eso. ¿Ya? Subordinada sustantiva. Ajá, muy bien, en función de OD. A fin de que no le ganaran, era adverbial de finalidad, ¿no? Entonces, con ese análisis ya podemos resolver. ¿El enunciado presenta tres proposiciones? Sí. Luego, ¿hay solamente una proposición subordinada sustantiva? Sí. Está en función de o de. Es subordinada adverbial a fin de que no le ganaran. Sí, hemos visto que es una final. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado, chicos? Los infinitivos, sí, como el caso de las temporales, ¿no? Pero generalmente aparecen con alguna preposición, no aparecen solitos, como al terminar, al amanecer, al anochecer, ¿no? Ujú, muy bien. ¿Alguna otra duda, otra pregunta, chicos? ¿Subordinadas impersonales? No, sí tienen persona, depende del sujeto, depende del tipo de verbo, ¿no? Por ejemplo, en esta que hay infinitivo, pero no es impersonal. Ok, entonces nos vamos a la parte práctica. ¿Se observa? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos aquí nuestra primera actividad. Muy bien, gracias, Marianita. A ver, te piden dónde una proposición subordinada funciona como una frase adverbial. Tienes algunos minutitos.
Puedes enviar, Jorgito, tu ejercicio. Porque sí. Vamos desarrollando este, ¿ya? Tú lo envías. A ver, te pedían entonces una proposición subordinada adverbial. Se establecerá un cronograma que especifique la fecha de pago. Esta subordinada es que especifique la fecha de pago. Aquí hay una subordinada. Pero esta me está funcionando como una adjetiva, ¿no? Porque me habla de cronograma. Bien, me habla de cronograma. Ok, descarto. Estoy seguro de que pronto saldrá a la luz la verdad de los hechos. Acá la subordinada es que pronto saldrá a la luz la verdad de los hechos. Bien, y me aparece con una preposición y me habla de seguro que es un adjetivo. Está como un complemento de adjetivo, es una sustantiva. Lo guardaré en un lugar donde nadie ni siquiera se lo imaginará. Donde nadie ni siquiera se lo imaginará es una subordinada adjetiva, ¿no? ¿Por qué es adjetiva? Porque me habla del lugar. Diviértete con tus amigos como si tuvieras 20 años menos. Diviértete como si tuvieras 20 años menos, ¿no? Acá tenías la subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque te indica la forma o manera cómo se debe realizar la acción. Muy bien. Muy bien, entonces eso sería respecto a la 1. Vamos a ver ahora. Número 2. Número 2. Vayan desarrollando mientras yo veo el ejercicio de su compañerito. Es la 8, ¿no? ¿Listo? Mira, en esta preguntita que has enviado, eh, tienes que identificar la adverbial locativa, o sea, dónde la subordinada te habla de la acción, dónde se va a realizar la acción, ¿ya? Se dirige al lugar donde está la academia, donde está la academia te habla del lugar, entonces esa es una adjetiva. Pero en barco, donde dice cruzaré el río por donde sea más angosto, por donde sea más angosto te dice dónde se va a realizar la acción de cruzar. No te habla de río, te habla de dónde se va a dar la acción de cruzar. Entonces, por ese motivo lo tenías en barco, ¿ya? La subordinada adverbial era por donde sea más angosto, porque ahí es donde se va a dar la acción. Bien, a eso se refiere. Ok, muy bien. De nada, Jorge. Vamos a ver ahora esta preguntita. ¿Qué te pedí?
Te pedían qué tipo de subordinada adverbial se presentaba en esta oración. El problema empezó cuando se agotaron las entradas en las ventanillas. La subordinada es cuando se agotaron las entradas en las ventanillas. Entonces, ¿cuándo empezó el problema? Ahí te dice el momento, ¿ya? Va a ser temporal, temporal. Muy bien. Vamos a la siguiente, pregunta 3. Muy bien. Veamos. Piden una oración compuesta por subordinación adjetiva. Bien. Mientras haya esperanzas, yo te buscaré. Acá la subordinada es mientras haya esperanzas, pero te dice el momento, ¿no? El momento. Entonces esta la vas a considerar como una temporal. En caso de que llueva, abre el paraguas. En caso de que llueva, esta es una condición para que se realice la acción. Entonces va a ser condicional. Ganaremos a Chile porque somos mejores. Porque somos mejores, te dice la razón, ¿no? La fiesta que organizaste estuvo divertida. Aquí sí, que organizaste, que esa va a ser tu respuesta. No, no es de finalidad. La finalidad te responde el para qué, ¿no? ¿Para qué abre el paraguas? No te dice en caso de que llueva. Sería para protegerte de la lluvia. ¿Ok? Entonces esa es condicional. Muy bien. Vamos con la 4.
Muy bien, veamos. Te piden. Lo nuevo causa temor porque ello es parte de la naturaleza humana. La subordinada es porque ello es parte de la naturaleza humana. Bien, esa es la subordinada. Y te dice la razón, ¿no? La causa, inserta la causa. Se lo vas a considerar como una causal. Número 5. Muy bien, veamos. Te pedían subordinada adjetiva explicativa, ¿no? Los lapiceros que trajo Antonio son muy baratos. Bueno, la subordinada aquí es que trajo Antonio, pero está delimitando, ¿no? Está delimitando el sustantivo, porque del conjunto de lapiceros se refiere a los que trajo Antonio. Entonces, este es especificativo. La canción que cantaron ellos está de moda. Que cantaron ellos te habla de canción. También la está delimitando, no es cualquier canción, ¿no? Es especificativa. La casa de Juana, que es muy bonita, queda lejos. Claro, acá estaba la subordinada explicativa, porque te da una información adicional, subjetiva, secundaria, y aparece entre comas. Bien, aparece entre comas. Entonces, esta era tu respuesta. En la última que te regalaron era la subordinada, pero era adjetiva especificativa. ¿Ok? Vamos con la preguntita 6. Vamos a bajarla para que se vea mejor. Ahí está.
Muy bien, vamos a ver. Te pedían una subordinada adverbial temporal, ¿no? Algunos aseguran que en noviembre los latinos votarán por Trump. Algunos aseguran eso. Esta era una subordinada sustantiva. Julia se retiró del cine antes de que culmine la función nocturna. Muy bien, ¿no? Antes de que te sitúa la acción, el momento de la acción. Ahí tenías tu respuesta. Muy bien. Vamos con la pregunta 7. Siete, a ver, te piden una oración compuesta por subordinación adverbial local. Claro, en este caso te va a indicar el lugar, ¿no? Ya, a ver, ya está, ¿no? Dice, ellos festejaron antes de ganar el partido. A ver, a ver, Jorgito me dice, en la 6C, ellos están esperando que se inicie el ciclo de verano de la pre. Ellos están esperando eso. Es sustantivo en función de OD. Ujú, muy bien. Ya. En la 7 estábamos buscando la adverbial locativa, ¿no? Ellos festejaron antes de ganar el partido, te decía que en este caso te sitúa temporalmente, ya te dice el momento. Entonces es temporal. Él persiguió a los jóvenes que lo asaltaron. Que lo asaltaron va a ser una adjetiva, pero va a ser especificativa. Aunque no lo dijo, ella sigue muy enojada. Aunque no lo dijo, va a ser una adverbial, pero concesiva, ¿no? Se irá a donde nadie lo encuentre jamás. Ahí está. A donde nadie lo encuentre jamás. Esa era tu locativa. Entonces ahí tenías tu clave. Muy bien, chicos. Última, nos vamos a la última. Hay que clasificar. En la B, ¿que era? ¿De cuál? ¿De la 7 o de la 6, Jorgito? 7B. Ah, adjetiva especificativa. Ya, ahí está la 8.
Listo, veamos. Sí, ¿no? Está como parte de la tarea, pero era la que completaba los ejercicios. A ver, está disfónico porque habló mucho. Entonces, ese por qué te está introduciendo la razón o la causa, ¿no? Sí, manda, Jorgito, manda, Jorgito. Cuando está molesta no me mira. Ah, ese te dice el momento en el que no sucede la acción. Entonces va a ser temporal. Aunque llueva, cántaros, iré a verte. Sea aunque te dice, te presenta una dificultad, ¿no? O un obstáculo. Ya, entonces es concesiva. Finalmente, si ves este tipo de crema, cómpralo. Eh, condicional, ¿no? Porque te establece un requisito. Entonces aparecían 1C, 2D, 3B, casita, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver el ejercicio, Jorgito. ¿Qué te piden? La pregunta 6, ¿no, Jorgito? Ya. Ya. A ver, te dice, si en una relación de causa-efecto, lo predominante es el efecto y aparece en el verbo principal. Si el verbo principal es el efecto, entonces la subordinada es la causa. Ojo, ¿ah? La subordinada es la causa, porque la proposición principal te está presentando el efecto. Eso quiere decir que el efecto te va a indicar la consecuencia de algo. Entonces la subordinada te dice el origen, la causa. Eran causales. Bien. A ver, mira, te dice, en una relación de causa-efecto, ya, vamos a hacer un ejemplito. Tienes razón, mejor lo vemos como un ejemplo. A ver, si yo te digo, está cansado, está cansado porque bailó mucho. Ya, dime, ¿cuál es la subordinada aquí? Porque bailó mucho, ¿sí o no? Claro. Quiere decir que la proposición principal, ¿cuál es? Que está cansado. Ahora, porque bailó mucho es la causa, ¿sí o no? ¿Y qué es la proposición principal? ¿Es o no es el efecto? Sí, ¿no? Es la consecuencia de esa causa, ¿sí o no? Ya. Eso es lo que te dicen en el ejercicio. Si la proposición principal es una consecuencia, o sea, está cansado es la consecuencia, ¿qué es la subordinada adverbial? La causa, ¿sí o no? Eso es lo que te estaban diciendo. O sea, tú has marcado, bueno, lo que está ahí marcado dice consecutiva, ¿no? Te dice consecutiva porque te habla de la causa, del efecto, de la consecuencia. Pero no, si la consecuencia es la proposición principal, entonces la subordinada tiene que ser la causa. Muy bien. Ok, Jorgito. Bien, chicos. Entonces, no sé si ha quedado otra preguntita, alguna otra duda. Muy bien. Entonces, como no hay más preguntas, vamos a terminar nuestra clase. Y con esto, chicos, terminamos el componente sintáctico. Ya cerramos sintaxis. Y la próxima sesión
vamos a trabajar el último tema de escritura que está pendiente, que es el uso de los signos de puntuación. ¿Ok? Así es, Jorgito. Muy bien, chicos, les agradezco mucho su asistencia y participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.